o la iglesia de Casa Roca Cali. Es una bendición poder contar con ustedes y al mismo tiempo queremos motivarlos, invitarlos a que escuchen este mensaje que será de bendición para tu vida y también si lo compartes será de bendición para otros. Dios los bendiga. Bueno, hoy es un día tan especial. Quiero invitar a los directores de los ministerios que me acompañen acá, por favor. Van a acompañarme hoy. La alabanza, muchas gracias. Pueden tomar asiento. Muy bien. Porque hoy vamos a hacer algo dinámico y algo especial. Hace un año vimos el sermón de las 7 palabras, ¿se acuerdan? Hoy no va a haber el sermón de las 7 palabras, porque cada vez que hablamos del sermón de las 7 palabras, que son las mismas, y el Señor nos habla de diferente manera, hoy el Señor nos va a hablar de algo diferente. Así que prepare su Biblia, porque hoy vamos a tener esgrima bíblica. ¿Tiene su Biblia en la mano? Téngala ahí, porque vamos a ir rápidamente a Mateo 27, 32. Mateo 27, no la vamos a levantar. No vamos a levantar la Biblia, vamos a Mateo 7. ¿Mateo qué dije yo? Eso, 27, número qué, versículo qué. Bueno, cuando lleguen allá me regalan un precioso amén. Bueno, dice la palabra del Señor. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza. No es 32. Es 50. Sí, perdón. Es 32, sí, perdón, qué pena con ustedes. ¿Yo por qué me fui para el 50? No, vamos al 32. Es al 32, Espere un momentico. Es que ustedes me tienen nerviosos acá, me van a crucificar hoy. Dice, al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Cierra tus ojos. Padre, yo quiero darte gracias por la oportunidad que nos vas a dar hoy de, a partir de estos momentos de la historia tan tremenda, no tremenda, pero era un momento muy difícil para nuestro Señor. Era un momento en el cual su vida, su cuerpo, sus emociones, sentimientos, todo estaba en un solo propósito: cumplir la voluntad del Padre. Y por eso, Señor, aquí estamos, recordando lo que pasó en ese momento, en ese tiempo especial. Y queremos, Señor, que tú nos hables. Queremos, Señor, que nos bendigas. Y que todos los que estamos acá, Señor, podamos tener ese encuentro contigo allí en la cruz. Allí en la cruz. Tu vida diste por todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta historia es tremenda. Porque a partir de que lo crucifican, vamos a encontrar los sucesos de la cruz.
esos sucesos de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En el momento en que Él está allí crucificado y que su último suspiro, lo vamos a ver qué fue lo que pasó. Y yo quiero invitar al diácono Luis Varela, que nos va a compartir algo especial. Buenas tardes, iglesia. Les pido por favor que me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 44. Dice la palabra de Dios. Tenemos el tiempo preciso para explicar este suceso. Dice la palabra de Dios en Lucas 23, 44. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en tinieblas, quedó sumida en las tinieblas. En un contexto bíblico cortico, podemos ver aquí a Jesús crucificado, agonizando. Aún no ha muerto, pero estaba crucificado y está dolorido. Y ahí, en esta penosa y vergonzosa situación, vemos que Jesús continuó su misión. Porque recuerden que estando en la cruz, le prometió a uno de los ladrones que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Pero ¿qué significa el día de tinieblas? Se lo voy a explicar en 3 puntos. En el primer punto, hablemos de la oscuridad como un suceso sobrenatural. ¿Por qué? Porque no es normal que toda la tierra haya quedado sumida en tinieblas. Es sobrenatural. ¿Por qué es sobrenatural? Porque vemos aquí cumplida la promesa de Dios de, a través de la crucifixión, perdonar los pecados de todos nosotros. ¿Por qué también es sobrenatural? Porque esta oscuridad hacía parte del plan de Dios. Como segundo punto, miremos la oscuridad desde la parte física, oscuridad física. Físicamente hablando, en toda la tierra hay oscuridad. ¿Qué produce la oscuridad? Terror, miedo, pero también estaba produciendo arrepentimiento. Esta oscuridad también produce en las personas más cercanas de Jesús, sus familiares, sus amigos, temor, desconsuelo, profundo dolor. Aquellos que, como yo, hemos perdido a un ser cercano, como un padre, sabemos que ese día es un día en tinieblas. Y sabemos que esa tristeza que nos produce ese día también está acompañada de un vacío profundo. Tercer punto, oscuridad espiritual. Desde la parte espiritual, esta oscuridad significaba que ahí Jesús en la cruz estaba cargando con todos los pecados de nosotros. También significaba una señal de que Dios sí cumple sus promesas, porque está llevando a su único hijo a la cruz por el perdón de los pecados de nosotros. Desde lo espiritual es importante recordar que solo fue mediodía y media tarde, que significa que esa oscuridad era temporal y no era para siempre. Iglesia, en conclusión, este día de tinieblas significó el comienzo y no el fin. Y nos debe llevar a nosotros a reflexionar, a elegir al Jesús, no a Barrabás, al Jesús que está ahí en la cruz, que siendo la luz del mundo, se volvió un experto en tinieblas. Venció la muerte y vencerá cualquier circunstancia por la que usted esté pasando. Porque nada ni nadie nos puede alejar del amor de Cristo. Digan amén. Somos salvos a través del sacrificio en la cruz. Tenemos vida eterna en Jesús y con Jesús tenemos una alegría completa. Así que, iglesia, que ninguna circunstancia, que ningún suceso nos separe de ese gozo. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, ahondando un poco en lo que nos compartía Luis, quiero que me sigan en lo siguiente.
Tenemos a nuestro amado Jesús en la cruz del Calvario. Estamos ahí. Ha recibido el impacto de todo el peso de nuestro pecado. ¿Qué hay ahí en ese momento? Señalamiento. ¿Qué hay en ese momento? Humillación. Todo eso recibido por Jesús en la cruz y está en el último momento. Y vamos a ir a Lucas 23, verso 46. Vamos a darle continuidad a lo que habíamos iniciado con Luis. Lucas 23, 46. Dice: entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Jesús exclama, expira y muere. La muerte humanamente es concebida como algo a lo que nunca queremos llegar, ¿no? Es concebida como el momento en el cual acaba todo. Es más, muchas personas le tienen miedo a la muerte. Pero en este caso, con Jesús, indica el inicio de algo nuevo. Amén. Entonces dígale que tiene al lado, donde para el hombre termina, la obra de Dios comienza. Amén. Y me llama poderosamente la atención de que hay dos verbos: exclamar y expirar. El significado de exclamar es emitir palabras con fuerza. Y el significado de expirar es acabar la vida o el término de un periodo. ¿Alguna vez han estado en una carrera larga? En una carrera donde usted ha sufrido, se ha caído, se ha vuelto a levantar, toma agua, se hidrata y usted ve como interminable la carrera. Después de todo ese sufrimiento, usted ya ve la meta. Y cuando usted ve la meta, ¿usted qué hace? Se va con toda hasta la meta, y cuando termina, y cuando usted ve que la va a terminar, cuando llega a la meta, ¿qué hace? Grita, da un grito. Esa exclamación de grito, esa exclamación de Cristo es un grito de victoria, porque había algo que se había concluido. ¿Qué se había concluido? El plan de salvación para cada uno de nosotros. ¿Eso nos alegra? Entonces, a la cuenta de 3 vamos a dar un grito de victoria. ¿Listo? 1, 2 y 3. Es un grito que estamos en el contexto de muerte, pero que produce vida. ¿Y produce qué? Libertad. ¿Le das un aplauso a Dios por eso? Pero hay algo, fíjese en algo que me llama poderosamente la atención, y es que si nos vamos al Génesis, al inicio, al comienzo, nos encontramos Génesis 2:7, vamos allá. Génesis 2:7 dice lo siguiente: y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo, entonces sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Qué sopló Dios sobre el hombre? Aliento de, siempre que se habla de hálito, de soplo, inmediatamente se relaciona con vida. En el inicio, un soplo produce vida. Y ahorita cuando Cristo está en la cruz, el último expiro, ese expirar es el último soplo de Cristo, que también produce, y por eso nosotros hoy estamos aquí. Amén. Entonces, finalmente, los dejo con este versículo que me llamó mucho la atención, y es Romanos 6:11. Romanos 6:11 dice lo siguiente: de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado. Acuérdense, muerte al pecado, pero vivos para Dios. ¿En quién? Cristo. Donde hubo muerte, ahora hay el plan de Dios. Siempre es un plan de vida para todos nosotros. Amén. Muchas gracias. Y continuamos con estos sucesos tan maravillosos, porque a través del día de la muerte de Cristo hubo un eclipse donde hubo tiniebla sobrenatural. Ese grito de victoria que acaba de hablar William nos lleva a nosotros a que a través de la muerte, la expiración de nuestro Señor Jesucristo, se abre paso la gracia de Dios. Mateo 27, 50, 51, acompáñenme allá, deje una rayita, pero
para poder continuar los sucesos de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ir también al Antiguo Testamento en Éxodo. Acompáñenme a Éxodo 26, porque Dios le da la orden a Moisés, una vez que está hecho el tabernáculo, tenía que colocar una cortina para que se dividieran los 3 sectores del tabernáculo: el patio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Y qué dice Éxodo 26, 31? Haz una cortina de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, con querubines artísticamente bordados en ella. Cuélgala con ganchos de oro en 4 postes de madera de acacia recubiertos de oro, los cuales levantarás sobre 4 bases de plata. Cuelga de los ganchos la cortina, la cual separará el lugar santo del lugar santísimo, y coloca el arca del pacto detrás de la cortina. Esto nos da a entender que detrás de la cortina estaba el arca del pacto, que significaba la presencia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede históricamente? Yo quiero que cuando ven el tabernáculo no había templo, pero ahora a la época de Jesús había un templo muy grande. Y solamente, como lo dice la ley mosaica, el sacerdote es el único que podía entrar una vez al año para hacer la expiación, y podía entrar detrás de ese velo que significa la separación de Dios y la humanidad. Nadie podía entrar a ese lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote que le correspondía ese año. Solamente ese sacerdote. ¿Por qué? Porque a través de los ritos y de los sacrificios, de la purificación que el sacerdote tenía que hacer a través del lavamiento de agua y de otras cosas, de los sacrificios de animales por la sangre, solamente él podía entrar puro a ese lugar, si no, moría y se quedaba allá adentro. Por eso, en los sucesos de Mateo 27, ahora vamos a Mateo 27, en la crucifixión de Jesús tenemos que entender qué fue lo que pasó con ese velo. Mateo 27, 50-51. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, ojo, en ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en 2. ¿De dónde? De arriba hacia abajo. Mire lo que pasa. La tierra tembló y se partieron las rocas. Quiero terminar rápidamente porque, como lo explicó William, ese grito de expiración de en tus manos encomiendo mi espíritu, que está en Juan, pasa como lo describen lo que pasa cuando se rompe el velo, versículo 51. El velo se rompe, es como si Dios Todopoderoso desde arriba coge el velo y hace desde arriba, no desde abajo, que sería lo más lógico si lo hubieran cogido hombres, si lo hubieran, porque es que el velo dicen que tenía 10 centímetros de ancho por 20 metros de alto. ¿Quién iba a romper eso sino Dios? Era la fuerza sobrenatural de Dios. Cuando se rasga de arriba hacia abajo, es el mismo Dios en ese momento diciéndole a la humanidad: ahora, a través de Cristo, estoy derramando mi gracia. Ahora, a través de la muerte de mi Hijo, ustedes pueden entrar al lugar santísimo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Ahora tenemos la reconciliación directa. Es la reconciliación con Dios a través de Jesús. El velo rasgado es el momento de redención de Cristo en humildad y en cumplimiento de la voluntad de Dios. Ahora su muerte hace posible lo que era imposible. Se terminaron los sistemas sacrificiales, se terminó los ritos y comenzó la gracia del perdón de pecados al asumir Jesús como el sumo sacerdote. Acompáñenme a Hebreos 4, 14, 16. Vamos a tomar el minuto de Hebreos 4,
14. Por lo tanto, dice, ya que en Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote, ojo, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y este versículo 16 es tremendo. Así que, es para ustedes, iglesia, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más no necesitamos. ¡Wow! La gracia del perdón, la gracia en Cristo que es salvación, la redención, y a través de ese velo rasgado hay tres cosas: la abolición de ritos y sacrificios en el Antiguo Testamento, que el pecado que antes nos separaba de Dios y nos ponía allá en el patio, hoy a través de Cristo tenemos entrada directa al lugar santísimo. Y por último, al romperse y rasgarse el velo, tenemos la gracia de nuestro Señor para el perdón de pecados y sacarnos de muerte a vida. Confiadamente acerquémonos al trono de la gracia para darle la gloria al Señor. Por eso, Él es nuestra gracia y nuestra redención. Amén. Dele un aplauso al Señor. Gracias, pastor. La parte que me toca a mí se llama justamente de muerte a vida. Los invito a Mateo 27, versículos 52 y 53. Es la secuencia de lo que ocurrió con el rompimiento, con el temblor que hubo. Dice: se abrieron los sepulcros y muchos creyentes que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. De ese versículo, la última parte no la vamos a tocar porque dice que es después de la resurrección de Jesús. Pero la parte inicial implica tres cosas. La primera es que se necesita que nuestro corazón sea quebrantado para que efectivamente la muerte de Jesús actúe y nos dé vida. La segunda parte es que dice que muchos creyentes, es decir, necesitamos creer en Jesús, ser hijos de Dios para poder que esa muerte de Jesús sea efectiva en nuestra vida. Y tercero, dicen que habían muerto resucitar. Estudiando para esto hay un verbo que se llama resucitar, de la cual se derivan dos palabras: resurrección y resucitación. En la palabra de Dios encontramos 6 ejemplos adicionales a este, en el cual sucedieron resurrecciones de acuerdo con lo que han sido las traducciones. Hoy se levantaron, pero realmente es resucitación. Que la resurrección es el acto de devolver la vida a alguien de forma permanente. Esta es la clave. Mientras que resucitación es un término que se refiere a las personas que por medios médicos, etcétera, devuelven la vida a los signos vitales, pero temporalmente. Entonces, como estas personas que están allí en la lista siguiente, que son 6 casos, más los que acabamos de leer en Mateo, efectivamente ellos volvieron a tener un cuerpo y volvieron a morir físicamente. Entonces se considera resucitación. Yo traje 3 gráficas que espero que ustedes las vean, que están de acuerdo con lo que hemos hablado de resucitar o de tener resucitación. Y Dios me ha regalado 6 puntos que voy a tratar en los 2 minutos que me faltan para hablar sobre la aplicación en nuestra vida. La primera es que efectivamente Jesús debe ser el primero en todo. Primero, resucita para que nosotros tengamos ese tiempo de resurrección. Segundo, Él resucitó en cuerpo físico, no en glorificado, como algunos quisieron decir. Tercero, cuando nosotros bautizamos y nos sumergimos en el agua, morimos al pecado y salimos y resucitamos en Jesús. Lo que sigue es
Cristo vive en mí. Gálatas 2:20, que ese sí lo leo completo, dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. De la muerte de Cristo ahora vive en nosotros y nos da lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí, de muerte a vida. Luego dice un yo soy de los yo soy que pronunció el Señor Jesús, que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, de 25 a 26 dice que él dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Entonces necesitamos creerlo, porque justamente hemos aprendido en nuestra iglesia que cuando nosotros hacemos la oración de fe, que está en Romanos 10:9, dice que debemos de creer que Jesús fue resucitado por Dios y que nosotros lo confesamos con nuestra boca para nosotros ser salvos, y al ser salvos somos resucitados. Y un último punto es con respecto a que la muerte consiste en una separación. Es decir, cuando Adán desobedeció a Dios, Dios le dijo que moría, no físicamente porque vivió hasta 900 años, pero sí espiritualmente, una separación de Dios. Cuando nosotros físicamente morimos, el cuerpo se separa del alma y del espíritu, es una separación. Y cuando venga el Señor, resucitaremos, tanto creyentes como no creyentes, y los creyentes vamos a estar con Él, con un cuerpo, qué pena, se me olvidó la palabra, glorificado. Y por último, los que efectivamente no vayan con el Señor van a estar separados de Dios por siempre en el infierno. Gracias. Bueno, y siguiendo con esta historia maravillosa, quiero que por favor me acompañen a Marcos 15:39 y vamos a hablar sobre el testimonio que debemos dar. ¿Creen que sí puede haber algún testimonio a través de todo esto que pasó en Jesús, a través de la cruz del Calvario? Por supuesto que sí, y eso es lo que vamos a descubrir en este momento. Amén. Bueno, dice así Marcos 15:39. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Bueno, ¿quién era el centurión? Para empezar, era un oficial del ejército del Imperio Romano, que a través de su formación era un hombre duro, era un hombre fuerte, era un hombre que estaba al mando y ahí su nombre, de 100 soldados, y por eso le exigía ser una persona rígida en su conducta, y el cual, digamos, a pesar de que él mantenía en ese tipo de actividades, sorteando dificultades, atendiendo muchos delincuentes, él ya había pasado muchas veces por esta puerta, por esta parte de la crucifixión de los hombres, que era como comúnmente en esa época el Imperio Romano llevaba a los delincuentes. Entonces él de alguna manera se ha vuelto ya como insensible al dolor de lo que pasaba internamente con cada uno de los reos. Pero hay unas características muy especiales que vamos a empezar a ver. Son 4 características que nos permiten ver qué fue lo que pasó para que este centurión fuera tocado precisamente por lo que venía pasando a través de Jesús. Y eso es lo que necesitamos ver para que él finalmente, en el momento de la muerte, dijera: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Listo? Entonces vamos por favor al primer punto, que es guardar silencio. Guardar silencio. Jesús, en medio de todo lo que le estaba pasando, si tomamos esa historia y damos cuenta desde la tradición de Judas, el encarcelamiento, los azotes, la flagelación que tuvo, todo lo que él estaba haciendo, todo lo que estaba recibiendo, era precisamente a un acto de mucho dolor que él venía sufriendo en su propio cuerpo, encarcelado, flagelado. Pero hay algo particular en él, y es que nunca abrió su boca precisamente para descargar algo de lo que él estaba recibiendo de parte de los demás. Nunca abrió su boca para responder como él estaba siendo
humillado, cómo él estaba siendo transgredido en su integridad. Entonces hay algo especial y particular en esta característica, y es que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa condición y saber en qué momento hablamos y en qué momento cerramos nuestra boca, precisamente para hacer esa condición y ejemplo de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Listos? Segundo, perdonar y pedir perdón. ¿Por qué perdonar? Si hay algo que le voló la cabeza al centurión precisamente fue esto, es ver cómo Jesús en medio de su dificultad, en medio de su dolor, darse cuenta cómo aquellas personas que días atrás en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén lo recibían con palmas y con aleluyas, y 5 días después esos mismos hombres estaban prefiriendo a Barrabás que fuera libre y gritando a voz en cuello que Jesús fuera crucificado. Entonces imagínense esa condición tan tremenda. Yo me imagino que cualquier persona estaría dispuesta a vengarse. El mismo centurión pudo haber pensado, si él estuviera allí, cómo vengarse, cómo no quedarse con esa, sino también responder de alguna manera y en su misma condición de no dejar las cosas así. Pero Jesús, en medio de esa situación, ¿qué dijo? Y sacó una palabra especial y bonita que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso mismo es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros, que a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestras dificultades, entendamos que Cristo está allí precisamente para modelo de nosotros, para seguir haciendo la obra aquí en la tierra. Bueno, tercero, ocuparse del prójimo. Si hay algo particular allí que había pasado y que estaba pasando, era que había uno de los ladrones que estaba al lado de Jesús, que precisamente en ese momento de dolor, ¿qué le dijo este ladrón a Jesús? Acuérdate de mí para cuando vengas, ¿en dónde? En tu reino. Entonces, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué le respondió? Jesús no le dijo: no me molestes porque estoy adolorido, no, déjame en paz, o después de que resucite nos vemos, o me llamas o me buscas. No, ¿qué hizo él? Inmediatamente le contestó. ¿Y qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces vemos cómo el Señor nos da ese ejemplo maravilloso de saber cómo es que hay que atender precisamente al prójimo en el momento que lo necesite, porque ya después ¿para qué? Esa es una grandísima enseñanza que Él nos deja. El último punto es el amor. El amor. Y en medio de todas estas dificultades que el Señor estaba pasando, fácilmente Él pudo haber mostrado su autoridad, fácilmente Él pudo haber mostrado su poder, fácilmente Él pudo haber mandado rayos, que todos murieran, que todo se acabara, pero Él no lo hizo. Él sencillamente lo que quería era precisamente no demostrar su poder, no demostrar esa autoridad que tenía, no demostrar lo que Él era siendo hombre como Dios verdadero. Él lo único que quería era demostrar su inmenso amor por cada uno de nosotros. Entonces vemos ese ejemplo maravilloso que necesitamos como hijos de Dios replicarlos aquí precisamente en la tierra. ¿Y para qué dijo esto? Precisamente para que Juan en su palabra dijera: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? En ese propósito tan hermoso del Señor, de todo lo que pasó por allí. Bueno, el centurión jamás había visto una actitud de una persona que estuviera pasando por esas circunstancias. Nunca, jamás, en todo el tiempo que tenía y toda la experiencia de llevar muchas personas a la muerte a través de la crucifixión, nunca había una actitud de un hombre como Jesús, que mostró precisamente compasión, mostró amor, mostró muchas cosas en medio de esa dificultad. Y ese modelo precisamente es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros, que sigamos ese mismo ejemplo independientemente de nuestras circunstancias, independientemente de nuestras dificultades, independientemente por lo que estemos viviendo o que estén viviendo otros, que salgamos y mostremos el amor de Cristo, que salgamos y mostremos el perdón y aprendamos a pedir perdón, que seamos esas personas que nos preocupamos por el prójimo en medio de sus dificultades e incluso de aquellas que no nos damos cuenta, incluso con una simple oración. Y para terminar, otros 6 punticos, listo. Y para terminar, bueno, el reto que tenemos como hijos de Dios precisamente es eso, que vayamos afuera
hacer testimonio dentro y fuera del templo, como dice el eslogan para este año. Hay que tocar el corazón del Señor y el Señor está esperando que lo sorprendamos cuando hagamos ese acto de amor que el Señor nos enseñó a hacer a través de la cruz del Calvario. Y que cuando afuera muchas personas nos vean, puedan decir, ese hombre, esa mujer, póngale su nombre, diga, esas personas, verdaderamente, ellos son unos hijos de Dios. Amén. Muchas gracias. Amén. Bueno, continuamos entonces revisando los eventos, los sucesos de hoy con respecto a la muerte de cruz. Voy a hacer un pequeño recorderis: el día de tinieblas, el grito de victoria, se descubre la gracia de Dios, de muerte a vida, y vamos a tocar ahora este punto número 6 que habla acerca del cumplimiento de la Escritura, y les pido por favor que me acompañen a Juan 19, 33, 37. Me colabora, avisa, porque estamos cortos de tiempo y lo vamos a ver directamente ahí en pantalla, nos resulta mucho más rápido. Y dice así: pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán ningún hueso, y como dice otra Escritura, mirarán al que han traspasado. Amén. Entonces, resulta que ya había muerto Jesús, y en la tradición romana había que hacer algo, digamos, como parte del protocolo, como lo estaba mencionando justamente Iván. Y es que es una muerte tan violenta, tan trágica, la muerte en la cruz. Las personas estaban ahí crucificadas, pero también estaban clavadas en los pies, y el hecho de estar clavados hace que se vayan ahogando, que sus pulmones les vaya resultando cada vez más difícil respirar, y entonces se apoyaban sobre las piernas. Y para que acelerar más el proceso de muerte, lo que hacían los romanos era quebrarle las piernas a los crucificados para que no se pudieran apoyar, sino que simplemente se descolgara todo el peso de su cuerpo en los brazos y se murieran ahogados. Y el primer punto que vamos a revisar allí justamente se llama sin quebrar sus huesos. Y lo que sucedió en esta ocasión, como lo está describiendo allí Juan, es que no le quebraron los huesos, ninguno de sus huesos fue quebrado, dice en el versículo 33. Y esto lo confirma el mismo Juan diciendo que sucedió para que se cumpliera una escritura. Y resulta y pasa que en los versículos que están descritos en Éxodo 12, 46, Números 9, 12, ¿vale?, que están en el Antiguo Testamento, simplemente los dejo ahí como anotación, los pueden revisar. Habla de lo que el Señor había dicho al pueblo acerca de lo que deberían hacer los judíos al celebrar la Pascua. Deberían tomar un cordero sin ningún defecto, que fuera primogénito, y que lo iban a preparar para una celebración especial el día de la Pascua, y no le debían quebrar ningún hueso. Entonces, justamente eso está mostrándonos que Jesús estaba tomando la forma de ese cordero pascual. Estaba haciendo el sacrificio maravilloso delante de Dios para pagar por nuestros pecados. No se le había tocado ningún hueso. Por otro lado, también aparece algo similar, una referencia similar a no tocar los huesos en Salmo 34:20. Salmo 34:20 habla de unos momentos duros, sombríos que estaría viviendo un hombre de Dios. Y dice que a pesar de todo eso, en el versículo 34:20 de Salmos, le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrará. Y como habíamos revisado ya todo lo que ha venido durante este tiempo terrible que subió Jesucristo de la pasión, sufrió mucho dolor, pero Dios mismo le guardó sus huesos. Amén. Entonces dígale a la persona que tiene al lado: el Cordero murió conforme a la palabra, para que vivamos conforme a la gracia. Amén. Y el segundo punto que está marcado ahí en los versículos que revisamos inicialmente es que no solamente no le quebraron los huesos, sino que otro punto que resalta el evangelista es que van a mirar al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. Y dice el versículo 34, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Y este acto hace referencia obviamente a una
cumplimiento de una profecía que está en Zacarías, una profecía mesiánica, que dice de esta manera en Zacarías 12:10: y entonces pondrán sus ojos en mí, harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Como no habían tenido que partirle las piernas a Jesús, el soldado quería comprobar que realmente estaba muerto y lo atravesó con una lanza, y del costado de Cristo brotaron sangre y agua, que son símbolos de dos cosas, que son expiación y purificación. La sangre para expiación de pecados y el agua para purificación. Desde los tiempos antiguos, desde Génesis, cuando Caín mató a Abel, se establece el rito de derramamiento de sangre para expiación de pecados. Y durante todo el tiempo del desierto, Dios mismo le dice a su pueblo que tiene que lavarse y purificarse para poder mantener la santidad. Y esos dos símbolos están presentes ahí en ese momento en el cual es atravesado por esa lanza. Amén. ¿Qué nos enseña aquí todo este pasaje? Que no estamos siguiendo una historia simbólica o poética, sino por el contrario una verdad histórica y profética. Porque así como esa lanza atravesó el costado de Cristo y aquellos hombres que no eran creyentes, uno dijo, como lo dijo ahorita justamente Iván, ¿realmente este era el Hijo de Dios? Esa lanza que está traspasando el costado de Cristo hace referencia también a algo que va a suceder más adelante. En la misma profecía de Zacarías habla de que al final todos se lamentarán por aquel que fue el hijo primogénito, porque sabemos que llegará el momento, en ese futuro inminente, que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. Jesús en su muerte no estuvo solo. Dios levantó dos hombres que lo iban a acompañar. Entonces vamos por favor a Juan 19, 38 al 42, y ahí encontramos como título Sepultura de Jesús. Y dice lo siguiente: después de esto, José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Él fue y retiró el cuerpo con el permiso de Pilato. Entonces aquí encontramos que era José, era un discípulo de Jesús, pero era un discípulo en secreto. Y a pesar de que en sus inicios él estuvo en secreto, este era el momento de él. Y era un momento muy oportuno y era un momento de privilegio. Y era la sepultura de Jesús. Esto lleva a analizar que cuando Dios tiene un trabajo que hacer, escoge a los que son llamados para hacerlo en el momento oportuno. Cuando Dios tiene un trabajo que hacer, Él escoge a los llamados para hacer ese trabajo en ese momento oportuno. Y ahora vamos a mirar el versículo 39, dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 33 kilogramos de una mezcla de mirra y aloe. El embalsamamiento fue hecho por Nicodemo. Recordemos que Nicodemo era amigo de Jesús. Él no fue un discípulo que todos pudieran recordar, pero recordamos en Juan capítulo 3 que tiene un encuentro con Jesús y Jesús le recuerda que el hombre debe nacer de nuevo. Y aquí observamos algo muy importante y la Biblia lo resalta como una cantidad exacta: 33 kilogramos, es equivalente a 75 libras. En el mercado actual el valor estimado está entre 150 y 200 mil dólares. En pesos colombianos, de 645 a 860 millones de pesos. Eso era lo que valían esas especies, para que se den cuenta. Este dato es muy significativo porque muestra que Nicodemo no escatimó nada para darle lo mejor a Jesús. Ahora yo tengo una pregunta: ¿tu amor por Jesús es así de extravagante o es un amor tacaño? Solamente tú lo sabes. Y Dios levantó a estos dos hombres que eran José de Arimatea y Nicodemo, y que ellos tomaron una decisión, y era obedecer, ser parte de ese propósito de Dios. Y ellos se encargaron de preparar el cuerpo de Jesús. Ellos eran hombres ricos, influyentes. Ellos perfectamente hubieran podido decir a unos siervos: vean, ustedes preparen el cuerpo de Jesús. Pero ellos tomaron la decisión de hacerlo ellos mismos. Eso mostraba el aprecio que ellos tenían por Jesús. Cuando realmente aprecias una persona, tú no envías a nadie que le ayude, tú mismo lo haces.
Vuelvo y repito, cuando realmente aprecias una persona, tú no envías a nadie que le ayude, tú mismo lo haces. Y ya terminando, versículo 40, ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la tradición judía de dar sepultura, lo envolvieron con vendas con las especias aromáticas. Esta parte me parece tremenda porque ellos se encargaron de primero bajar el cuerpo de Jesús, quitarle los clavos, limpiarlo, quitarle las astillas, todo lo que había sufrido su cuerpo. Además de eso, ellos tenían que lavar el cuerpo, envolverlo, colocarle las especias aromáticas. Esto era muy difícil, no solamente física, sino emocionalmente, porque lo estaban haciendo por alguien al cual realmente ellos amaban. Y este momento es una evidencia que nos muestra que Jesús realmente estaba muerto. Nadie podía decirle a José Arimatea y a Nicodemo que Jesús no estaba muerto, y de hecho eso ya estaba profetizado. Y en Isaías 53:9 dice lo siguiente: se le asignó un sepulcro con los malvados, y por favor me ayudan a leer todos qué dice ahí, 1, 2 y 3, y con los ricos fue su muerte, aunque no cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Para los propósitos de Dios no hay distinción de clases sociales, Él usa a todos por igual. Y el versículo 41 dice: en el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Para finalizar, aquí Juan nos resalta algo muy profundo que quizás no lo vemos entre líneas, y él hace un simbolismo y una relación entre el huerto y la cruz. Y dice el versículo 41: en el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto. La caída del primer Adán sucedió ¿dónde? En un huerto. Y fue en un huerto en que el segundo Adán redimió a la humanidad de las consecuencias pasadas. Para finalizar, me gustaría que me acompañen con esta canción cortica y que me acompañen con sus palmas haciendo 4 veces así. ¿Listo? Pero cuando cantemos. Y dice así, esta canción se llama De tumbas a jardines. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitan los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Y dígalo por última vez, sé que solo. Y dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué estamos en esta noche aquí, iglesia? ¿Qué hacemos en esta noche aquí? Pudiendo estar en otro lado, ¿qué hacemos aquí? Quiero que digan, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es la finalidad de que estamos aquí hoy? Allá atrás, ¿qué estamos haciendo hoy acá? ¿Cuál es nuestra finalidad de estar en esta noche aquí? Estamos rememorando lo que pasó hace 2000 años. ¿Con qué finalidad? Recordar lo que pasó en esa cruz. Pero recordar lo que hay detrás de esa cruz, todo lo que vivió. Lo pudimos ver en estas 7 palabras o en estos 7 puntos. Vimos cómo el Señor tuvo que atravesar por tantas cosas para que hoy estemos acá. Pero ¿con qué finalidad? Ya lo hemos dicho aquí. ¿Cuál es la finalidad del por qué hicimos todo este paso, todo este recuento? Poder entender una simple cosa, y es que Jesús atravesó por todo esto para que hoy cada uno de ustedes esté aquí sentado, con la única finalidad de recibirlo en el corazón. Porque todos estos sucesos que vivimos, o que estamos aquí retomando, ver cómo el velo del templo, como hizo el pastor, se rasga desde arriba, ver cómo después de ese suceso se oscureció la tierra, ver cómo un soldado romano reconoce en ese momento que Jesús era el verdadero Hijo de Dios. Todo eso tiene una simple finalidad, y es que hoy nosotros volvamos a reconocer y recordar que todo eso lo hizo Jesús por nosotros, que lo que hizo Jesús en la cruz tuvo un valor, y era redimirnos a cada uno de nosotros, porque todo lo que hicimos acá en esta noche tiene la finalidad de que cada uno de ustedes pueda recordar la importancia que hizo Jesús, que ese sacrificio que hizo Jesús lo hizo para que hoy usted tuviera vida, para que hoy sus pecados fueran perdonados,
para que su vida no siga siendo la misma. Hoy recordamos lo que hace 2000 años Dios hizo a través de Jesús para cumplir con ese plan perfecto. La muerte de Jesús no fue un accidente, sino el plan divino para la redención de cada uno de nosotros. Amén. Y desde Juan el Bautista, ya lo había dicho, dice Juan el Bautista, se dice en Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde el principio ya estaba destinado a toda esta situación, ya estaba un guión escrito para que Jesús derramara su sangre en esa cruz que aquí estamos viendo, para que hoy nosotros podamos entender ese acto tan sacrificial, para que podamos tener una vida buena, una vida eterna, una vida en donde podamos depender tranquilamente de Dios y no de las circunstancias. Que nuestra vida deje de ser circunstancial. Permitió que tantos sucesos pasaran en un mismo día, ¿para qué? Para que la gente pudiese entender que esto es de verdad, que esto es cierto. Poder romper con tantos velos de engaño, con tantas cosas que nos alejan de Dios, para que hoy usted pueda conocer la verdadera verdad que es Jesús. Y hoy estamos acá para que ustedes puedan entender. Y como lo decía Iván en su parte, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio de Jesús nos garantizó el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios, acceso directo al Padre y una promesa de vida eterna. De pasar de muerte, Dios nos dio vida. De pasar de sufrimiento, Dios nos dio libertad. De todo lo que Jesús tuvo que pasar, lo hizo para que usted no tenga que pasar eso. Y es por eso que estamos hoy acá recordando, para que nos llevemos en el corazón, que hace 2000 años tuvo que sufrir todo esto para que hoy usted tenga vida. Y que hoy podamos recibir al Señor, que hoy podamos reconciliarnos con el Señor. Si acá hay alguna persona que viene con una relación destruida en su familia, quizás es porque su relación con Dios también está mal. Porque quizás ustedes están espiritualmente muertos. Y hoy estamos acá para recordar que Jesús a través de la cruz nos trajo vida. Y es en esta noche que venimos una vez más a dar un paso al frente de nuestra relación con Dios y reconocer que no podemos seguir viviendo igual después de nuevamente estudiar y ver lo que Jesús hizo en el cruz de madero. Porque después de ver toda la situación que él vivió, después de ver toda la flagelación romana, que los que saben que la flagelación romana era de las peores torturas que había en esa época, y lo hizo todo eso para que cada uno de ustedes pudiera tener vida. Ahora, teniendo eso nuevamente presente, ¿vamos a seguir caminando de la misma forma? Sabiendo todo lo que hizo, ¿vamos a seguir en las mismas? Y es en esta noche que tenemos que nuevamente reconciliarnos con el Señor, pidiéndole que ese sacrificio que hizo en la cruz, esa sangre que derramó, sea la sangre que los reaviva a cada uno de nosotros. Que ese fuego del Espíritu que de pronto está apagado, sea la oportunidad para que nuevamente se vuelva a encender. Amén. No es una noche de tristeza, no es una noche para estar dándonos látigo, no es una noche para estar llorando, es una noche para estar felices y gozosos, porque a pesar de todo el sufrimiento, Dios lo hizo para un propósito en especial, y ustedes son ese propósito especial. Entonces en este momento les voy a pedir que cerremos los ojos, vamos a orar, y de manera puntual yo quisiera hablarle a esa persona que hoy está acá por primera vez, a esa persona que hoy lo invitaron y aceptó esa invitación para estar en este espacio. Sabemos que es una semana espiritualmente sensible y hoy es la oportunidad para que esa persona, que yo sé que acá hay varias, puedan recibir al Señor. Que así como el soldado romano en ese momento se dio cuenta que Jesús sí era el Hijo de Dios, que cada uno de ustedes que está acá reconozca que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por cada uno de nosotros, y en esta noche lo estamos nuevamente recordando. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche, te damos gracias por este espacio, esta oportunidad que tú nos das como iglesia, de poder, Señor, recordar
lo que hiciste hace 2000 años, Señor, para cada uno de nosotros y por cada uno de nosotros, Señor. Oramos, Señor, pidiéndote, Señor, que tu preciosa sangre sea derramada en nuestras vidas y que ese fuego, Señor, que quizás, Señor, se apagó en algún momento, Señor, pueda nuevamente ser encendido. Que esa relación que está rota hoy pueda nuevamente vivir y que hoy podamos entender que a través de ese gesto y ese acto en la cruz, Señor, tú encendiste una luz en nosotros cuando te recibimos y creemos en tu nombre. Hoy te pedimos, Señor, que nuevamente levantes nuestro propósito, nuestro llamado, levantes este servicio, nos levantes a cada uno de nosotros y podamos entender la importancia que es depender única y exclusivamente de ti. En este momento yo quiero orar por las personas que están en este lugar por primera vez. Quiero que levanten la mano, quiero saludarlos aquí con el pastor. ¿Quiénes vinieron por primera vez a este lugar? Por allá. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Un joven levantó la mano, no creo que vaya a ser el único. Por allá atrás, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hoy es una noche para conectarnos. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga, Dios te bendiga. El joven que está allá, Dios te bendiga. Cada uno de ustedes está aquí por un propósito. Y esto no es por nosotros. Hoy estamos acá como representantes de lo que Jesús hizo en la cruz. Y este mensaje es para que hoy ustedes puedan conectarse nuevamente con el Espíritu Santo, que hoy puedan ustedes conectarse con Dios y que ustedes hoy puedan tener una vida en Él. ¿Alguien más vino por primera vez a este lugar que lo hayan invitado? Todas las personas que levantaron la mano, les voy a invitar a que pasen aquí al frente. La iglesia les va a dar un aplauso de bienvenida a cada uno de ustedes. Por favor, no pierdan el ánimo. No pierdan el ánimo, vamos, que vamos a orar por ustedes. Queremos saludarlos, orar por ustedes. Los invitamos acá al frente. Hola, si escuchaste esta prédica y fue de bendición para tu vida, te esperamos el próximo domingo. Dios te bendiga. No te olvides marcar like en las redes sociales. Chao.